Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Quisiera que habláramos acerca del arquetipo más elevado de Mercurio. ¿Por qué? Porque resulta que estamos viviendo un stellium, es decir, una gran cantidad de planetas en un mismo signo zodiacal, y este es Virgo. Y además el 1 de septiembre vamos a experimentar lo que es el eclipse de Sol en el mismo signo Virgo. Tenemos a Júpiter en conjunción con Venus en Virgo. Tenemos el Sol ya entrando en Virgo, luego la Luna entrará en Virgo y junto con el nodo norte crearán este eclipse. Y además Mercurio empezará a retrogradar el 30 de agosto. ¿Qué quiere decir retrogradar? Mercurio ya está en los grados finales de Virgo y justo en este momento en que ya está avanzado en el signo de Virgo, se vuelve a devolver, se devuelve en su andanza y vuelve a repetir los mismos grados que ya había vivido. Entonces, esta retrogradación puede augurar cosas negativas de lo que se ha hablado mucho de Mercurio retrógrado, que es que las computadoras se dañan, los celulares, las comunicaciones no están bien definidas, hay problemas, pero este Mercurio retrógrado no está tan mal porque tiene buenos aspectos y lo que nos hace es interiorizarnos más en la tarea de Virgo. Como mi intención es que interioricemos bien en la tarea de Virgo, no se pueden perder este evento online que hay, conferencia online este jueves 1 de septiembre, donde vamos a crear los rituales del eclipse de Sol. Y para su inscripción pueden mandar un correo a info@kaivalia.com.co. Kaivalia se escribe con K, con V, y la última I es Y. Kaivalia. Ahí ustedes pueden mandar sus datos diciéndome que quieren participar, pero además los datos de nacimiento como la fecha, la hora y el lugar de nacimiento para ver en qué lugar va a afectar este eclipse de Sol. Pero así no quisieran participar en la conferencia del eclipse de Sol, va a haber también un trabajo activo, una guía de trabajo que ustedes podrán realizar para como un poco concentrarse en la transformación de hábitos, que es lo que significa Virgo, en mirar un poco como la rutina diferente y empezar a crear unas costumbres diferentes. Tenemos que hablar irremediablemente de Mercurio y así no participen, este video les puede ayudar mucho. Mercurio se habla alquímicamente como el metal más importante de todos. En la alquimia, Mercurio es un gran protagonista y eso se los voy a explicar. En la mitología se habla de 3 dioses que representan el mismo Mercurio. En la tradición griega se habla de Hermes, en la tradición romana se habla de Mercurio y en la tradición egipcia se habla de Tot. Estos 3 dioses son el mismo Mercurio como planeta del que yo estoy mencionando en astrología. Justamente la cábala hermética tiene mucho trabajo sobre este dios o este componente de Mercurio o de Hermes. Por eso es hermética. Entonces, tiene mucho que ver este trabajo en Virgo. ¿Por qué? Porque Mercurio, como astrológicamente se habla, Mercurio rige a 2 signos zodiacales. Uno es Géminis, que es un signo de aire muy intelectual, y Mercurio le ayuda a conectar sus ideas. El otro es Tierra, que es Virgo, y tiene que ver con todo lo que representa entender en el trasfondo cuál es la composición de la materia y cómo funciona. Es decir, los virgonianos son excelentes matemáticos, excelentes ingenieros, físicos, químicos. Todas estas ciencias las puede entender muy bien un Virgo porque es ver más allá de la materia misma y entender su componente. Esto es lo que hace Mercurio, conecta las ideas de lo que está oculto, de lo que está por debajo, de lo que no es aparente, y empieza a dar sentido en el funcionamiento. Además de todo, como metal, Mercurio es el que rige Mercurio. Es decir, el metal Mercurio tiene que ver con esta estructura de la mente. Les estoy explicando todo esto porque no solamente son datos interesantes como de cultura general, sino que cuando empezamos a ver el metal Mercurio, empezamos a ver los 3 dioses que hablan del mismo Mercurio, el Mercurio como astro y todos estos arquetipos en Virgo, entendemos cómo funciona la vida y nos damos cuenta que la vida no solamente son, pues sí, cosas interesantes o tips interesantes, sino que todo tiene una conexión mucho más profunda. El elemento Mercurio como metal es una plata líquida, ¿no? Digamos que su apariencia parece como una plata líquida,
Pero este Mercurio es muy bueno haciendo conducir lo que es la temperatura o el calor. Por ejemplo, el mercurio es usado no solamente en los termómetros, sino también en bombillas o en puntos de refinamiento electrónicos, donde el mercurio les permite la conexión de la temperatura. Entonces, al ser un buen conductor eléctrico, es bueno para generar estas temperaturas. Por ejemplo, en el termómetro muestra las temperaturas, pero también es un conductor de la electricidad. ¿Qué quiere decir todo esto? En la mitología, Mercurio o Hermes, que es el mismo dios, tenía unas alitas en los pies. Estas alitas en los pies le permitían a Mercurio volar y conectarse con los cielos y con la tierra. Esto quiere decir que Mercurio como astro es el componente también de la mente que se conecta con el mundo interno y con el mundo externo. Es nuestra razón. Es ese pensamiento que nos conecta con lo que está afuera y que conectamos como con los 5 sentidos y con lo que está adentro, que es con lo que pensamos, cómo nos sentimos y lo que estamos imaginando. Este es Mercurio. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿No? Conectemos un poco las ideas, porque el mercurio como metal, al ser un conductor de la luz, nos está diciendo que tiene que ver con la conciencia. La conciencia en la filosofía oculta o en la cábala hermética o en la astrología se habla de que es un componente ígneo, porque el fuego o lo ígneo es lo que empieza a transformar nuestro mundo. Es decir, si ustedes están en su vida y están cansados de obtener siempre lo mismo y están cansados de la vida que tienen en este momento, ustedes necesitan conciencia para empezar a aprender cambios. Pero si ustedes no tienen conciencia, los cambios no se dan. Es por esto que la conciencia tiene que ver con lo ígneo, con el fuego. El fuego es lo que transforma la materia. Y Mercurio tiene que ver con el conductor del fuego, de la temperatura o del calor. Se dan cuenta que todo tiene un porqué y tiene un motivo y una razón de ser. Tod era también el dios de los egipcios que los iniciaba a los grandes faraones o a los grandes maestros, los iniciaba en los templos y en los ritos de sabiduría, porque Tod es el que comunica el mundo interno con el mundo externo. Cuando ustedes ven un templo o cuando ustedes ven una tumba egipcia de un rey egipcio, ven no solamente a Isis, a Osiris, a, a Neftis y a todos estos dioses mitológicos egipcios, sino que también ven a Tot, porque Tot es el que comunica al ser espiritual que vive esta encarnación física con el mundo más interno. Para no ser más abstracta, porque ya he dado mucha información abstracta, pero es para que se den cuenta lo misterioso que es Mercurio y lo mucho que hay que investigar de Mercurio. Mercurio es nuestra mente racional. Tenemos dos componentes con nuestra mente racional, o tenemos dos opciones de vivir la mente racional. La mente racional, que nos da razones lógicas y aparentes de por qué las cosas son como son, que es un poco el arquetipo negativo de Virgo. El arquetipo negativo de Virgo es que se vuelve tan escéptico, tan tradicional, tan formalista en las cosas y en el funcionamiento de la materia, que nunca se da cuenta que a veces hay mucho más por ver. Entonces, uno de los componentes negativos de la razón es que la razón nos da todas las razones lógicas, aparentes y mentales acerca de por qué las cosas no pueden suceder. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar nuestra vida o cuando queremos hacer algún cambio estructural de nuestra vida positivo, empezamos a darnos todas las razones de por qué no funciona. Mira, es que la astrología no da plata. Es que uno de la astrología no vive. Y les estoy diciendo de todas las cosas que yo pensé acerca de la astrología. Es que quien va a escuchar o quien va a querer escuchar acerca del mensaje de la astrología o del mensaje de una tradición filosófica acerca de la conciencia. Las personas no tienen tiempo para esto, las personas no tienen tiempo para y no quieren acceder a esta información. Entonces, lo que tú quieres compartir, pues no va a resultar bien. Es mejor tener una carrera profesional universitaria, tradicional, en la que tú te puedas emplear y obtener un empleo y que sea fijo. Entonces todas estas cosas las pensé yo y Mercurio en esta faceta de la razón empieza a darnos todos los motivos de por qué las cosas se darían y por qué no. La razón en su lógica empieza a ponernos una zancadilla. Pero el otro Mercurio, que tiene que ver con el arquetipo más profundo y con el arquetipo que deberíamos acceder,
es el conectar realmente todas las ideas que tenemos y nuestra imaginación o nuestro mundo interno con las acciones externas. Y acá es lo que hablaba del Virgo, tratando de incorporar hábitos nuevos a nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que la autoconciencia o Mercurio o los estados de razón y de conciencia que tenemos empiezan a crear nuestro mundo. Quiero que piensen que Mercurio tiene que ver con un estado de autoconciencia. Así se le llama en la cábala hermética a Mercurio, un estado de autoconciencia, un estado de conciencia. Este estado de conciencia es una simple definición acerca de cómo nos estamos viendo, así que tiene mucho que ver con la imaginación. Mercurio se conecta con lo de arriba, que es con nuestra imaginación, con ese deseo revelado, con cómo nos vemos, cómo nos experimentamos, cómo nos lanzamos al mundo, lo que vemos también del mundo, la interpretación interna de lo que está sucediendo afuera, y luego pone las herramientas para generar la diferencia o generar los cambios externamente. ¿A qué voy con Mercurio? El arquetipo más alto de Mercurio, que nos ayuda a vivir el arquetipo más alto de Virgo, se trata de entender que todo en nuestra vida es la condensación de un estado de conciencia. Todo en nuestra vida es la condensación de un estado de autoconciencia. Entonces, si yo me la paso pensando que el mundo es hostil, este estado de autoconciencia conecta esa imaginación o esa lógica de mi mente racional diciendo que todo el mundo es hostil y lo conecta a un mundo externo presentándome un mundo hostil. Personas que son agresivas, personas que son neuróticas, falta de oportunidades, falta de merecimiento, problemas económicos, problemas de salud, todos los problemas en la sociedad que me conjugan un mundo hostil y que me hace querer esforzarme cada vez más. Entonces, ¿cuál sería el arquetipo más maravilloso de Mercurio? Mercurio se conecta con el mundo interno, con lo que imaginamos, y empieza por medio de la concentración y por medio de sus herramientas mentales a figurar cómo eso puede ser posible. Entonces, este Mercurio como metal también tiene algo importante, y es que el Mercurio es tóxico. Se representa también como el cinabrio, que es una de las como de los componentes del mercurio que es terriblemente tóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no entendemos bien a Mercurio, nos intoxicamos con ese Mercurio, con esa mente racional que nos da todas las razones de por qué las cosas no pueden cambiar, de todas las razones de por qué nosotros no podemos cumplir nuestros sueños o por qué somos incapaces de crear la vida que queremos vivir. Eso es el mercurio tóxico o el cinabrio tóxico. Esta razón nos deja en un mundo infértil, no nos da posibilidades, no nos deja esperanza alguna, simplemente nos limita y nos aprisiona cada vez más en el mundo de nuestras propias ideas. Pero el mercurio liberador, ese arquetipo de Hermes que tiene alas, que conecta, ese principio de Thoth que habla de la sabiduría, de la iniciación, tiene que ver cuando nosotros entendemos que todo lo que pasa afuera surge de un mundo interno a donde nos hemos concentrado mucho acerca de eso de nosotros mismos. Así que la clave sería que para cambiar nuestros hábitos o cambiar nuestro mundo sería cambiar nuestros estados de conciencia, y por eso Mercurio es tan importante, y por eso Mercurio tiene que ver con la temperatura, con el calor, con lo ígneo, porque esto es lo que va a cambiar los estados de la materia. El calor hace que un hielo que pasa a ser algo duro, cristalizado y muy fuerte, ustedes no sé si se han dado cuenta, pero cuando uno maneja cosas congeladas quema y es terriblemente duro. Este calor derrite el agua y la vuelve líquida, pero luego la vuelve a derretir y la vuelve vapor, y es como si la desapareciera. Y luego cuando se somete a más calor, ya llega a un punto más alto de la materia. Es como el estado sólido, el líquido, el vaporoso y también el plasma. El calor es el que precipita la materia y la destruye y la transforma. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestra vida cuando ya estamos cansados y hartos de lo mismo. Empezar a cambiar nuestros estados de conciencia. Esta tarea de Virgo no tiene que ver con los demás, tiene que ver con nuestras rutinas diarias, con nuestros hábitos mentales, con lo que nos repetimos incesantemente. Y este 1 de septiembre voy a dar los rituales para cada persona y en donde impacta el signo de Virgo. Virgo no siempre está en las mismas casas, depende en qué casa está.
Así que si quieren participar, ya saben, me pueden mandar un email a info@caivalia.com.co con sus datos de nacimiento para ver en qué zona va a estar el eclipse de Virgo, tratando de modificar esos estados de autoconciencia, esos hábitos mentales que nos va a transformar nuestros hábitos y nuestras rutinas. El arquetipo de Virgo es el mejor a tratar en este momento, y con Mercurio retrógrado vamos a tener muchas oportunidades para empezar a pensar de la manera adecuada. Utilicen esa razón no para dañar la vida, para ponerse imposiciones, sino para generar estrategias de cómo cambiar su vida y cómo hacer ese sueño posible. Que tengan excelente semana. Recuerden que puede ver más videos en youtube.com/JoanaJaramilloAstro, y también pueden escuchar audios en soundcloud.com/Miel de Ambrosía. Tenemos un Facebook de Caivalia, Caivalia Conciencia para el Movimiento, y el de Astrología, que es Miel de Ambrosía. Nos pueden buscar ahí también, y en nuestra página web www.caivalia.com.co. Los quiero también invitar, este 24 de septiembre vamos a crear un taller vivencial y experiencial, el taller Cero Estrés, acerca de empezar a entender un poco diferente el estrés y a controlarlo, porque nuestra vida puede ser bastante caótica si no controlamos el estrés. Va a ser astrología, yoga y musicoterapia en un mismo taller, va a estar fenomenal. La información también la encuentran en nuestra web www.caivalia.com.co, y los cupos son muy limitados, así que lean la información y separen su cupo. Va a estar muy interesante. Vamos a manejar los dos arquetipos de la astrología para entender las potencialidades que ya tenemos. Les deseo excelente semana y nos vemos este jueves en la conferencia online. Que tengan muy buen día.